Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Bueno, hola queridos amigos de FACEN. La verdad que es un honor estar en la apertura de un nuevo evento. Y bueno, el tema que nos convoca es la osteoporosis y el riesgo de fractura. Y bueno, abordar este tema nos parece sumamente interesante y muy importante porque ante un paciente con fractura patológica, hoy en día, el no hacer un tratamiento antirresortivo y anabólico potente sería mala praxis. Por lo tanto, nos parece muy importante encarar este tema en FACEN, y justamente para ello tendremos el honor de tenerlo al doctor Marcelo Sarli. Bueno, él es médico especialista en endocrinología, él es miembro del staff del Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas IDIM, está como docente también en la maestría de Osteología y Metabolismo Mineral de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Y bueno, Marcelo aceptó el compromiso, le agradecemos un montón y él nos va a hablar sobre estratificación de riesgo y tratamiento del paciente con osteoporosis con alto riesgo de fractura. Al finalizar Marcelo, la doctora Karina Danilowicz, que bueno, ella es especialista en endocrinología, es la jefa de la división de endocrinología del Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires y es actualmente la vicepresidenta de FACEN, va a ser la que va a coordinar el chat de las preguntas que haga la audiencia. Gracias Marcelo, un placer y adelante con tu presentación y bueno, gracias Karina por acompañarnos siempre. Y bueno, adelante, muchas gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias por la invitación y en tu nombre muchas gracias a toda la gente de FACEN por permitirles hablar de un tema tan interesante como es la estratificación del riesgo de fractura. Ustedes saben, y para los médicos es un éxito, que nuestros pacientes viven más tiempo, pero por otro lado eso acarrea que tengamos en la actualidad mayor cantidad de pacientes frágiles y susceptibles de fracturarse. Afortunadamente, en los últimos 20 años hemos visto aparecer drogas antifracturarias muy potentes, algunas muy innovadoras en su estructura, y el objetivo de esta charla es actualizar los conceptos sobre la estratificación del riesgo de fractura y cómo debemos seleccionar esas drogas osteoactivas de acuerdo con el mismo. Entonces, la primera cosa que les quiero comentar, el primer trabajo que les quiero comentar es un algoritmo europeo que se publicó en el año 2020, en donde los autores utilizaron para estratificar el riesgo de fractura el score de FRAX, y establecieron una serie de umbrales de intervención. El score de FRAX está disponible en la web, lo único que se necesita para hacerlo es tener un celular, tener buena conexión a internet, y es una especie de planilla de cálculo en donde uno pone la edad del paciente, sus características antropométricas, su historia fracturaria, si sus padres se fracturaron la cadera, si tiene algún factor de riesgo para tener osteoporosis, como si es fumador, si usa corticoides, si tiene artritis reumatoidea, si consume mucho alcohol. Y ya con esos datos, el programa nos permite calcular cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente en 10 años de tener una fractura de cadera o de tener una fractura osteoporótica mayor. Esto está validado también para la Argentina, y el score se puede perfeccionar un poco más si ponemos el valor de la densitometría de cadera y todavía más si cargamos el TBS, que es el Trabecular Bone Score, es un score que se calcula con la densitometría y que mide cómo es la estructura del hueso trabecular de la columna. Entonces los autores de esta guía lo que hicieron fue correlacionar las edades de sus pacientes con el riesgo de fractura a 10 años, y encontraron que tenían 3 zonas bien definidas en su población, de acuerdo con sus datos epidemiológicos, que eran pacientes que tenían bajo riesgo de fracturarse, que tenían muy alto riesgo de fracturarse,
y una zona intermedia que ustedes ven acá en anaranjado, que es donde ellos sugieren realizar una densitometría, y una vez hecha la densitometría recalcular el score de Frax, y así quedan 3 zonas bien delimitadas. Un grupo de pacientes con bajo riesgo de fracturarse, en los que lo único que hay que hacer es optimizar el consumo de calcio y vitamina D, sugerirles que hagan actividad física, y tal vez la única intervención farmacológica sea considerar el tratamiento de reemplazo hormonal o los SERM en las mujeres en la posmenopausia, una zona de alto riesgo en donde, aparte de las medidas generales higiénico-dietéticas, hay que considerar la utilización de un bifosfonato o alguna otra droga antirresortiva, y una zona con muy alto riesgo de fractura, en donde ellos sugieren iniciar el tratamiento con un anabólico y continuarlo con una droga antirresortiva. La segunda guía que les quería comentar es una guía de la Sociedad Americana de Endocrinología que se publicó en el 2019, que ellos también usan el Frax, pero también usan el valor del T-score y la historia fracturaria del paciente para establecer cuál es su riesgo, y así establecen 3 zonas de riesgo de fractura. Los pacientes con bajo riesgo, que son pacientes que nunca se fracturaron, tienen una densitometría normal y tienen un riesgo de tener una fractura de cadera a 10 años menor de 3% o una fractura osteoporótica mayor o menor del 20%. Un grupo de riesgo moderado que es muy similar al anterior, nada más que están en un rango de osteopenia en la densitometría, y que en estos pacientes lo recomendado para hacer es utilizar un SERM, porque se ha demostrado que el raloxifeno disminuye el riesgo de fracturas vertebrales, o tratamiento de reemplazo hormonal, que está fundamentalmente indicado en las mujeres que tienen un síndrome menopáusico muy florido, que tienen un síndrome urogenital, que solo se puede utilizar en los primeros 10 años de menopausia y que está contraindicada en las mujeres mayores de 60, y como última posibilidad consideran también la utilización de la tibolona. Y después quedan los 2 últimos de mayor riesgo, que son los pacientes de alto riesgo, que son aquellos pacientes que ya se han fracturado, que están en rango de osteoporosis en la densitometría, o que tienen un riesgo de tener una fractura de cadera mayor de 3% a 10 años, o una fractura osteoporótica mayor de 20% a 10 años. En este grupo, ellos recomiendan utilizar en primera instancia bifosfonatos y como droga alternativa denosumab. Y el último grupo de riesgo, que es el grupo que tiene el mayor deterioro de la calidad ósea, es desde el punto de vista densitométrico similar al anterior, nada más que estos pacientes han tenido varias fracturas que pueden incluir las múltiples fracturas vertebrales. Al 2019 ellos recomendaban en estos pacientes hacer 2 años de tratamiento con teriparatide o abaloparatide y continuar con un antirresortivo, y en el año 2020 publicaron una actualización de la guía, porque en el 2019 FDA aprueba el romosozumab para el tratamiento de la osteoporosis, pero con una advertencia importante, que es que la droga no debe ser utilizada en pacientes que hayan tenido infarto o accidente cerebrovascular o que tengan riesgo de padecerlo. Y esto lo vamos a comentar después, se debe al resultado de un estudio que fue el ARC. Y la última guía que les quería comentar es la guía de la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos, que es bastante similar a la guía anterior. De hecho, el grupo de alto riesgo parece calcado, es idéntico, pero tiene algunas diferencias en cómo establece cuál es el grupo de pacientes de muy alto riesgo de fractura. Introduce el concepto del riesgo inminente de fractura, usa valores más bajos de densitometría para definir muy alto riesgo, y un riesgo fracturario a 10 años mayor. Y también otra diferencia que tiene es que sugiere entre los tratamientos iniciales las 2 drogas antirresortivas más potentes, aparte de los estimulantes de la formación, que son el denosumab y el ácido zoledrónico. Más allá de las pequeñas diferencias que pueden tener las guías entre sí, todas las guías tienen un espíritu común, todas concuerdan en que hay que categorizar el riesgo de fractura de los pacientes, de manera que podamos individualizar el tratamiento y ponerle una droga a cada paciente de acuerdo con el riesgo fracturario que tengan. Y aparte introducen 2 conceptos nuevos que son lo que es el tratamiento secuencial. Ustedes saben que nuestros pacientes van a vivir muchos años y probablemente acá haya que darle distintas drogas a lo largo del tiempo. Y por otro lado, las guías coinciden todas
que cuando un paciente tiene muy alto riesgo de fracturarse, hay que iniciar el tratamiento con una droga anabólica y seguirla con un antirresortivo. Entonces, si hiciéramos un resumen de lo que dicen todas las guías, ¿cuáles son los pacientes con alto riesgo de fractura? Los pacientes con alto riesgo de fractura son pacientes que se fracturan en ausencia de otro trastorno metabólico del hueso, aún teniendo densitometría normal. Son pacientes que tienen una densitometría baja, con un T-score en cualquier región por debajo de menos 2,5, o un riesgo de fracturarse la cadera a 10 años mayor de 3%, o de tener una fractura osteoporótica mayor a un 20% en 10 años calculados por el score REFRAX. Todas las guías coinciden que en estos pacientes hay que iniciar tratamiento con un antirresortivo, y el principal antirresortivo recomendado son los bifosfonatos. Los bifosfonatos son recomendados utilizar durante un periodo de 3 a 5 años, y esto fundamentalmente se debe a evitar las fracturas atípicas y la osteonecrosis de mandíbula, que son una complicación del uso crónico de los bifosfonatos, pero en casos excepcionales, y si el riesgo del paciente lo justifican, los bifosfonatos pueden ser utilizados hasta 10 años. Cuando llegamos al punto de que completamos ese tiempo de tratamiento, lo que tenemos que hacer es reevaluar el riesgo de nuestro paciente. Si nuestro paciente sigue en riesgo de fracturarse, es necesario rotar el tratamiento. Y si el paciente venía recibiendo un bifosfonato oral, hay que pasar al bifosfonato intravenoso más potente, que es el zoledronato, o si no, pasarlo a denosumab, e incluso es posible pasarlo a una droga anabólica. Ahora, si el paciente sale de la zona de riesgo, nosotros podemos darle una suspensión que es transitoria y son unas vacaciones del tratamiento. Si el paciente inició tratamiento con denosumab como antirresortivo, las vacaciones no existen, o sea, no puede suspenderse súbitamente el denosumab. Esas vacaciones que se pueden dar con los bifosfonatos se debe a que los bifosfonatos tienen una afinidad muy grande por el cristal de hidroxiapatita, y el tiempo que van a permanecer unidos al hueso va a determinar el tiempo que van a durar esas vacaciones. El zoledronato es la droga que es más afín al hueso, por lo tanto permite una suspensión transitoria más larga, y el residronato es el que es menos afín al hueso, por lo tanto las vacaciones con esta droga van a ser más cortas. Otro concepto totalmente distinto es la potencia del bifosfonato, que la potencia está dada por la capacidad del bifosfonato de inhibir la activación de las unidades de remodelación. Fíjense, el zoledronato tiene las dos características: es el bifosfonato más potente, y por otro lado es el bifosfonato que más permanece en el hueso, y el residronato, a pesar de ser un bifosfonato potente, tiene una unión muy lábil con el hueso. Ahora, de la potencia relativa de los bifosfonatos se va a desprender el efecto antifracturario. El bifosfonato más potente, el zoledronato, demostró un efecto fracturario con las fracturas vertebrales, las fracturas no vertebrales y las fracturas de cadera. El ivandronato, que es el bifosfonato que tiene un menor efecto antifracturario, solamente mostró efectividad de reducir el riesgo de fracturas vertebrales, y el alendronato y el residronato se encuentran en una situación intermedia. Ahora, los dos grupos de antirresortivos, los bifosfonatos y el denosumab, tienen mecanismos de acción totalmente diferentes. Los bifosfonatos aminados actúan en los osteoclastos, inhibiendo la vía del mabelonato. Lo que hacen específicamente es inhibir una enzima que es la farnesilfosfatasa, que es una enzima que la función que tiene es permitirle al osteoclasto fabricar su citoesqueleto y actuar en el sitio de resorción. Y por otro lado, favorecer la apoptosis de los osteoclastos. El denosumab, por el contrario, es un producto biológico, es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra una sustancia que fisiológicamente producen los osteoblastos, que es el RAN ligando, que es un activador de la diferenciación osteoclástica y un inhibidor de su apoptosis. Aparte de la diferencia de los mecanismos de acción, los bifosfonatos y el denosumab tienen una característica muy diferencial, que es el tiempo de acción que tienen en la ganancia densitométrica. En este trabajo que hizo Reid, tomó los datos de los trabajos pivotales del alendronato, zoledronato y denosumab, y mostró que los bifosfonatos, a partir del tercer año con el alendronato y del cuarto año con el ácido zoledrónico,
amesetan la ganancia densitométrica, mientras que el denosumab da una ganancia densitométrica continua, y este trabajo, como se publicó en el 2015, el denosumab llevaba 8 años de prueba, pero cuando se completaron 10 años de prueba en el Freedom, se vio que los pacientes que entraban en la rama que recibían denosumab ganaban hueso en todas las regiones de manera continua, sin amesetar la ganancia, llegando a una ganancia tan alta como casi un 22% en la columna, un 9% en la cadera total y un 9% en el cuello de fémur, y eso se tradujo en una reducción del riesgo de fractura continuo, de fracturas vertebrales, no vertebrales y de fractura de cadera, con un perfil de seguridad muy bueno, porque la tasa de osteonecrosis de mandíbula y de fracturas atípicas fue bajísima, incluso comparable con las de los bifosfonatos. Ahora, el talón de Aquiles del denosumab es que al ser un producto biológico, tiene una unión sumamente laxa con el hueso y luego de 6 meses de aplicado deja de tener totalmente efecto y todos los osteoclastos se reactivan, se reactiva la resorción ósea, y lo que hemos visto a partir del 2016 son una serie de reportes que cuentan que los pacientes que suspendieron súbitamente el tratamiento comienzan a experimentar fracturas, especialmente fracturas vertebrales múltiples. Les muestro por eso este último trabajo que está por publicarse, que es el trabajo que sigue mayor cantidad de pacientes, casi 1000 pacientes, que recibieron por lo menos 2 dosis de denosumab, y luego se les descontinuó el tratamiento y fueron seguidos por 1 año, y fíjense, hasta el 10% de esos pacientes pueden tener una fractura vertebral. La buena noticia del trabajo es que la administración de un bifosfonato disminuye en un 95% el riesgo de tener una fractura post-denosumab. Ahora, como hablamos de fracturas post-denosumab, me pareció interesante comentarle cuáles son las sugerencias de la European Calcified Tissue Society con respecto a cómo suspender un tratamiento con denosumab. Y la manera que ellos recomiendan cómo suspender el denosumab depende del tiempo que el tratamiento tuvo y cuál es el riesgo del paciente en el momento de la suspensión. En los pacientes que llevan menos de 2 años y medio de tratamiento o que tienen bajo riesgo de fractura al momento de terminar el tratamiento, se puede pasar un bifosfonato oral durante 12 o 24 meses o ácido zoledrónico, una administración intravenosa anual, y seguir muy de cerca los marcadores de recambio óseo. Ahora, si en el momento que uno quiere suspender el tratamiento ve que el paciente tiene muy alto riesgo, bueno, lo que hay que hacer, hay que usar los 10 años que el denosumab ofrece como droga antifracturaria. Ahora, si el paciente lleva más de 2 años y medio y uno decide sacar el tratamiento, lo que tiene que hacer en el 6º mes, cuando le tocaría la dosis de denosumab, es darle una ampolla intravenosa de 5 miligramos de ácido zoledrónico, medir los marcadores de resorción a los 3 y a los 6 meses, y si se vuelve a levantar mucho los marcadores de recambio, dar una segunda dosis a 6 meses de la primera. Si uno no puede medir los marcadores de recambio óseo, sistemáticamente recomienda una segunda dosis de zoledrónico a 6 meses de la primera, y también considera las preferencias del paciente que no quiera recibir una medicación intravenosa. Se le puede dar bifosfonatos por vía oral durante 1 o 2 años, pero con un seguimiento muy estricto de los marcadores de recambio óseo. Y así llegamos al último grupo que es el grupo de los pacientes que tienen muy alto riesgo de fractura. Son los pacientes que tienen un deterioro más importante de la calidad ósea. Y si tomamos lo que dicen todas las guías, ¿quiénes son estos pacientes? Bueno, son los pacientes que tienen riesgo inminente de fractura, que son los pacientes que se fracturaron en los últimos 12 meses, después vamos a volver a este concepto. Son los que tuvieron más de 2 fracturas bajo un tratamiento osteoactivo o aprobado, son los que tienen múltiples fracturas, incluyendo las múltiples fracturas vertebrales, son los que se fracturan recibiendo un tratamiento con una droga con un probado efecto tóxico sobre el hueso, como pueden ser los corticoides, los pacientes que tienen mucho riesgo de caerse, los que tienen las densidades minerales óseas más bajas, que tienen por debajo de un T-score en cualquiera de las regiones medidas, o que tienen un riesgo de fractura osteoporótica por FRAX mayor de 30% a 10 años,
o de fractura de cadera mayor de 4,5%. Entonces, les voy a hablar un segundito de qué es el riesgo inminente de fractura. Lo que se ha visto es que los pacientes que tienen una fractura por fragilidad, que se la llama fractura índice o centinela, tienen 2 a 4 veces más riesgo de fracturarse en los próximos 2 años y siguen con un riesgo elevado mayor que la población de la misma edad por un tiempo muy prolongado. Y es por eso que se los considera dentro del grupo de pacientes de muy alto riesgo. Ahora, ¿cuál es la característica que tiene que tener una droga que vamos a usar en pacientes con muy alto riesgo de fractura? Bueno, tiene que ser una droga que rápidamente saque al paciente de la zona de riesgo, tiene que ser una droga sumamente potente y tiene que poder mantener en el tiempo ese efecto sobre el riesgo fracturario. En la práctica del consultorio y como una medida práctica, tiene que ser una droga que nos permita tener una ganancia densitométrica importante y rápida. Y esas drogas, esos objetivos, solo lo pueden alcanzar las drogas anabólicas. Y las drogas anabólicas que tenemos en este momento en el mundo son la teriparatide, que es un análogo a la PTH, que fue aprobada en el mundo en el año 2001 y que fue el único anabólico que tuvimos en la Argentina hasta pocos meses atrás. La segunda droga anabólica que apareció fue la valoparatide, que es un análogo al PTH-RP, que fue aprobada en el año 2016 por FDA y que no la tenemos en Argentina, no la hemos tenido. Y la última droga que se aprobó en el mundo es el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra esclerostina, que la aprobó FDA en el 2019 y en la Argentina la tenemos disponible desde hace muy poquitos meses. Lo que tienen en común todas las drogas anabólicas es que actúan por el mismo mecanismo, todas actúan estimulando la vía UNT, beta-catenina, que es una vía que se encuentra presente en las células mesenquimáticas, pluripotentes, que favorece la diferenciación de esas células en la progenie osteoblástica, estimula su crecimiento y estimula su función. Ahora, la manera en la que estos anabólicos se estimulan en esta vía es diferente. La teriparatide y la valoparatide lo hacen estimulando el receptor de PTH1 y el romosozumab lo hace inhibiendo un inhibidor fisiológico, uno de los tantos que tiene esta vía, que es la esclerostina. Entonces vamos a pasar a describir un poco cuál es la evidencia bibliográfica de que estas drogas son efectivas en este grupo de pacientes. La primera droga aprobada, que fue el teriparatide, lo hizo por este trabajo de NIR, que se publicó en el año 2001, que tomó un grupo de 1.200 mujeres y las dividió en 3 grupos, un grupo placebo, y la idea era probar la efectividad de 2 dosis, 20 y 40 miligramos, y en teoría el trabajo iba a durar 3 años. Pero desafortunadamente en el mes 19 se empezaron a reportar en los animales de experimentación que desarrollaban osteosarcoma y el trabajo se cortó. Pero a pesar de que las pacientes se trataron solo durante un periodo de 19 meses, se vio que el teriparatide, tanto en 20 como en 40 microgramos, disminuía en un 65% el riesgo de tener una nueva fractura vertebral y en un 53% el riesgo de tener una nueva fractura vertebral. La asignatura pendiente del teriparatide fue demostrar cuál era el efecto que tenía sobre la reducción del riesgo de fracturas de cadera, porque en el trabajo de NIR solamente 2 pacientes en el grupo teriparatide y 4 pacientes en el grupo placebo se fracturaron la cadera. Pero en 2 metaanálisis, que acá les muestro uno, que es el de Díaz Pérez, lo que hizo Díaz Pérez fue evaluar todos los trabajos que habían utilizado teriparatide contra placebo y logró demostrar que teriparatide es capaz de disminuir en un 56% el riesgo de tener una fractura de cadera. Vale decir que también teriparatide disminuye de manera significativa el riesgo de fractura de cadera. Y como última demostración de que teriparatide es más efectiva que un bifosfonato para disminuir el riesgo de fracturarse, están los resultados del estudio Vero, que tomó un grupo importante de mujeres
que hoy diríamos que son mujeres de muy alto riesgo de fractura porque tenían por lo menos 2 fracturas vertebrales moderadas, una fractura vertebral severa, y las dividió para recibir 35 miligramos de residronato o 20 microgramos de teriparatide. Y ya lo que se vio al primer año es que las pacientes que recibían teriparatide bajaban en un 50% el riesgo de tener una fractura vertebral, y a los 2 años un 44% el riesgo de tener una fractura no vertebral. O sea que este trabajo pone en evidencia la superioridad antifracturaria de teriparatide en relación con los bisfosfonatos. Y digamos un poco la prima hermana de la teriparatide es avaloparatide. Avaloparatide comparte los 22 primeros aminoácidos con teriparatide, con PTHRP, perdón, y utilizan el mismo receptor, pero no usan exactamente el mismo receptor. Usan una conformación especial del receptor de PTHR1, que es la conformación RG, lo cual hace que en los osteoblastos haya una producción más sostenida de AMP cíclico, lo cual favorece más los efectos formadores de hueso que la resorción ósea. ¿Y cómo se probó en humanos avaloparatide? La avaloparatide se probó en 2 tiempos. En un primer paso hubo un trabajo que se llamó ACTIVE, que probó avaloparatide contra teriparatide y contra placebo durante 18 meses, y luego de estos 18 meses se abrió el doble ciego y todos los pacientes, tanto los del grupo placebo como los de avaloparatide, comenzaron a tomar durante un año alendronato 70 miligramos. ¿Qué se vio en los primeros 18 meses? En los primeros 18 meses se vio en la columna, que es el gráfico que está más a la derecha, que tanto avaloparatide como teriparatide daban una ganancia densitométrica muy similar, y cuando se evaluaba la reducción del riesgo de fractura, era muy similar. Ambas tenían una reducción del riesgo de fractura comparado al placebo bastante parecido. Donde se empieza a marcar la diferencia es que avaloparatide produce una mejor respuesta en las zonas que son ricas en hueso cortical. Dan una ganancia densitométrica mayor y más rápida en cadera total y en cuello de fémur, con la ventaja de que al ser una droga menos estimulante de la resorción ósea, dan la mitad de hipercalcemia de lo que da teriparatide. ¿Y qué pasó en la segunda parte del trabajo? ¿Qué pasa cuando se le adiciona o se hace un tratamiento secuencial con alendronato después de 18 meses de tratamiento? Fíjense, después de 18 meses de tratamiento, agregar alendronato permite que los pacientes sigan ganando densidad mineral ósea, y hasta el 2017 nunca se había visto con un tratamiento secuencial que los pacientes ganaran casi un 13% de densidad mineral ósea en la columna, casi un 6% en la cadera total y casi un 5% en el cuello de fémur. Y eso se tradujo en una reducción del riesgo de tener una nueva fractura vertebral en un 87%. O sea, en 6 meses de tratamiento con alendronato, de disminuir el riesgo de fractura de 86%, sube 87%. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto al perfil de seguridad de estas drogas estimulantes del receptor de PTHR1? Bueno, estas drogas son bastante seguras. El efecto adverso más frecuente que producen es vasodilatación e hipotensión ortostática, de manera que los pacientes pueden tener algún mareo, pueden tener algún hormigueo, y estas drogas están totalmente contraindicadas en los pacientes que puedan tener sarcoma, que son los pacientes que tienen de base una enfermedad de Payet, que tienen una fosfatasa alcalina elevada de causa no conocida, que han tenido irradiación por cualquier causa de su esqueleto, o que no tienen cerrado el cartílago de crecimiento. La buena nueva es que en octubre del 2020 FDA decidió sacar la alerta que tenía el prospecto de teriparatide, que decía que la droga podía producir osteosarcoma, y por otro lado autorizó la realización de un segundo ciclo de 24 meses de tratamiento. Las 2 drogas están contraindicadas en los pacientes oncológicos, porque estos son factores de crecimiento y pueden empeorar el cuadro oncológico, y también están contraindicadas en los pacientes que tienen hipercalcemia, porque las drogas son estimulantes de la resorción ósea
y pueden empeorar esa hipercalcemia. Y bueno, ya llegamos al último actor de esta comedia de las drogas anabólicas, que es el romosozumab, que como les conté antes, es un anticuerpo monoclonal humanizado contra esclerostina, y la esclerostina es una sustancia que fisiológicamente producen los osteocitos para inhibir la diferenciación de las células mesenquimatosas en la progenie osteoblástica. De manera que si uno inhibe un inhibidor, de manera indirecta está estimulando la formación de hueso. Ahora, lo que se vio en los trabajos de histomorfometría, en los pacientes que recibieron romosozumab y que se les hizo una biopsia ósea antes de empezar el tratamiento y al año de empezar a recibirlos, fue que en la microtomografía del taco de la biopsia de la cresta ilíaca, los pacientes tenían un aumento muy significativo de la formación de hueso trabecular. Y por otro lado, cuando se analizaban los parámetros dinámicos que hablan de resorción, tanto en el hueso trabecular como en el hueso endocortical, se vio que todos los parámetros de resorción estaban disminuidos de manera significativa. Vale decir que esta droga demuestra con los estudios histomorfométricos que no es solamente una droga anabólica, sino que también es una droga antirresortiva, tiene un doble mecanismo de acción, y eso se ve también cuando analizamos los marcadores de remodelado. Fíjense, en el estudio ACTIVE, que era el que comparaba teriparatide con abaloparatide, se ve que cuando se empieza a dar estas drogas, aumentan los niveles de P1NP, que es un marcador de formación ósea, pero poco tiempo después comienzan a aumentar el CTX, el beta-crosslap, que es un marcador de resorción ósea. En cambio, si ustedes miran qué sucede con esos marcadores con romosozumab, romosozumab produce un aumento más importante, más rápido del P1NP, y lo mantiene elevado durante un periodo de un año, pero paralelamente no tiene una elevación del CTX, sino que al contrario, el CTX se inhibe. Y esto a nivel teórico le ofrece al romosozumab una ventaja teórica. Yo les voy a contar una idea teórica que desarrolló Vilesikian. Vilesikian habla de la ventana anabólica. Y él creó este concepto para teriparatide y dijo que la ventana anabólica era el tiempo que transcurría entre que un anabólico aumentaba los marcadores de resorción y producía elevación de los marcadores de resorción. Este era el tiempo teórico que tenía la droga para formar hueso, para actuar como anabólico. Fíjense, abaloparatide, que no aumenta tanto P1NP como lo hace teriparatide, al no aumentar los niveles de CTX de la misma manera, aumenta el tiempo, aumenta ese periodo, y por lo tanto es por eso que es un anabólico más potente. Y fíjense, en la última posición está el romosozumab, que aumenta más y más precozmente los niveles de P1NP, y contrariamente lo que hace es inhibir los marcadores de resorción. Vale decir que la ventana anabólica teórica de romosozumab es la más amplia de todos los anabólicos que se produjeron hasta el momento. ¿Y esto cómo se traduce en la clínica? ¿Cómo se demuestra en los seres humanos? ¿Qué pasa en los trabajos experimentales en seres humanos? Miren, el trabajo que probó la efectividad del romosozumab fue el trabajo FRAME, que lo que hizo fue tomar un número de casi 3.600 pacientes que fueron aleatoriamente divididos para recibir o placebo o romosozumab por vía subcutánea durante un periodo de 12 meses, y después de manera abierta fueron tratados con denosumab 60 miligramos por vía subcutánea cada 6 meses durante un año más. Fíjense lo que pasó a nivel densitométrico. Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que con abaloparatide la ganancia densitométrica era muy grande. Bueno, acá la ganancia densitométrica es la mayor que está reportada. Fíjense, casi un 18% de incremento de la densidad en columna, casi un 9% en cadera total y casi un 7% en cuello de fémur. Y esto desde el punto de vista del efecto antifracturario
ya mostró romosozumab al año, a los 18 meses de tratamiento, que bajaba el riesgo de tener una nueva fractura vertebral en un 73%, y el agregado de un año de tratamiento con denosumab, ese riesgo lo bajaba a un 75%, y cuando se hizo un análisis ad hoc de los datos del frame, se vio que también disminuían un 42% el riesgo de tener una fractura no vertebral. Cuando se sigue el tratamiento un año más con denosumab, se ve que ese riesgo fracturario sigue disminuyendo, tanto para las fracturas vertebrales como las fracturas no vertebrales, todas las fracturas osteoporóticas mayores, incluso la fractura de cadera. Y así como el teriparatide tuvo el trabajo Vero para probar su superioridad con respecto a los bifosfonatos, el romosozumab tuvo el trabajo ARC. En el estudio ARC lo que se hizo fue que casi 2.050 pacientes se dividieron para recibir tratamientos con romosozumab o con alendronato 70 miligramos por semana durante un año, y después también de manera abierta, al terminar este periodo, los pacientes recibieron tratamiento con alendronato 70 miligramos por semana. ¿Y qué es lo que pasó en los resultados? Miren, ya al año, después de recibir romosozumab, los pacientes bajaban el riesgo de tener una nueva fractura vertebral en un 37%, mucho más de lo que bajaban los pacientes que recibían alendronato, y al final del tratamiento secuencial con romosozumab alendronato, esa reducción de riesgo bajaba en un 48%. Ahora, la mala noticia que hubo con este trabajo fue que los pacientes que recibían romoso tenían un mayor riesgo de tener infartos o accidentes cerebrovasculares, prácticamente el doble de lo que tenía el riesgo que tenían los pacientes con alendronato. Y esto es lo que justifica que FDA ponga una alerta en el prospecto de romosozumab que no puede ser utilizado en pacientes que hayan tenido alguno de esos procesos en el último año o que tengan riesgo de padecerlo. Igual, para ser justos con el romosozumab, en el estudio FRAME no se vio que la droga aumentara el riesgo de infartos o ACVs, y en los pacientes que tienen una esclerostina patológica, como son los pacientes que tienen Van Buchen, esclerosteosis, no se ve un aumento del riesgo de tener infartos o ACV, y los trabajos experimentales en animales tampoco demostraron un aumento del riesgo de tener alguna de estas patologías. Sí es cierto que la esclerostina de alguna manera interviene en la estabilización de la placa aterosclerótica, pero todavía este es un tema de debate y esta droga debe ser utilizada con precaución con respecto a los pacientes del grupo de riesgo. Y la última idea que les quiero transmitir de las guías es que la secuencia en la que se usan las drogas osteoactivas es importante. Y eso viene del análisis de algunos trabajos. Hay algunos datos que provienen del trabajo Data Switch, en donde los pacientes fueron tratados, un grupo de pacientes fue tratado inicialmente con teriparatide y después siguieron tratamiento con denosumab, y son los pacientes que en el gráfico están en azul, y lo que se vio es que estos pacientes ganaban densidad mineral ósea de manera continua en columna lumbar, en radio distal y en ambas regiones de la cadera. Pero cuando se hacía lo contrario, cuando el paciente iniciaba tratamiento con denosumab y se lo rozaba a teriparatide, en el primer año los pacientes no solo no ganaban, sino que perdían hueso en todas las regiones, especialmente en la cadera y en el radio distal, de manera que esa secuencia de tratamiento habría que evitarla. ¿Y qué es lo que se conoce con respecto al tratamiento secuencial con romosozumab? Hay poco publicado, pero en este trabajo de Felicia Cosman lo que demostró fue que cuando los pacientes venían recibiendo alendronato o denosumab y son rotados a romosozumab, siguen ganando densidad mineral ósea en cadera total y en cuello de fémur. Algo totalmente diferente a lo que sucede cuando los pacientes venían siendo tratados con teriparatide. Y bueno, con esto un poco voy terminando. Y me gustaría que redondeáramos algunas ideas para que nos las lleváramos a casa y que después charlemos en la parte de las preguntas.
Y la primera idea es que es necesario estratificar el riesgo de riesgo de fractura de los pacientes para adecuar el tratamiento al riesgo que los pacientes tienen de fracturarse. En los pacientes que tienen algo riesgo de fractura, lo que está sugerido es utilizar una droga antirresortiva como tratamiento inicial, y en los pacientes con muy alto riesgo de fractura, el uso secuencial de un anabólico seguido de un antirresortivo tiene un probado efecto antifracturario, así que ese es el esquema que se recomienda utilizar. Y como en la osteoporosis vamos a tener probablemente un tratamiento a largo plazo, hay que pensar muy bien la secuencia en que se ponen las drogas osteoactivas, y siempre hay que tener en cuenta la relación riesgo-beneficio del paciente cuando utilizamos un tratamiento osteoactivo. Y bueno, con esto termino, y no sin antes agradecerles por su atención. Bueno. Muy bien, Marcelo. Muy linda la charla, súper completa, muy clara. Es impresionante, ¿no? Todo lo nuevo que hay en osteoporosis, lo has mostrado muy bien. Bueno, está la posibilidad de hacer preguntas, así que las pueden ir volcando al chat. Antes de iniciar las preguntas, no quiero olvidarme de agradecerle al laboratorio Amgen, que nos ha permitido tener este momento de encuentro. Han sido súper gentiles en colaborar con esto, en colaborar con todos nosotros, que hemos tenido el gusto de escucharte, Marcelo, así que gracias a todos los del laboratorio Amgen. Bueno, a ver si hay preguntas, me parece que sí, ya hay. Espero poder responderlas. No me hagan preguntas difíciles. Seguro que sí vas a poder. Yo mientras, bueno, a ver. Cuando elegís el tratamiento anabólico, ¿cuál elegís? Bueno, ese es un tema, porque ahora va a empezar una situación en donde uno va a pensar cuál es el esquema anabólico que elige, ¿no? Y justamente estaba leyendo un trabajo de Felicia Cosman, que es reciente, que dice: agentes anabólicos en la osteoporosis posmenopáusica, ¿cómo elegir? Y en realidad, por ahora no hay ninguna norma clara, ¿no es cierto? Probablemente en el futuro podamos decidir el tratamiento anabólico según que el paciente tenga un deterioro importante de la salud, que tenga fundamentalmente antecedentes de fracturas de columna o fracturas de cadera, que tenga o no deterioro de la función renal, pero por ahora no hay una regla fija de qué droga utilizar. Probablemente no utilizaría teriparatide en un paciente que quiero reducirle el riesgo de fractura de cadera. Probablemente utilizaría otro anabólico. Pero ese es un tema de debate en este momento. Es un tema candente. Perfecto, muy bien. Bueno, muchas felicitaciones, pues te las vamos a pasar para que veas. Bueno, gracias. Rosana pregunta, ¿tiempo entre el anabólico y el antirresortivo? Inmediatamente. O sea, el tratamiento se da inmediatamente después. Si es teriparatide, podés poner un bifosfonato, podés poner denosumab, pero el tratamiento lo empezás inmediatamente. Perfecto. Ivana Bruno te pregunta, en los pacientes con tratamientos biológicos, AR, etcétera, ¿hay contraindicación con los tratamientos anabólicos? No. No. Perfecto. Carlos Sanz, hola Carlos. Bueno, te pregunta, Marcelo, ¿hay estudios que muestran que romosozumab es anabólico los primeros 12 meses? ¿Se sabe el mecanismo? Bueno, no está explicitado, pero lo que pasa es que la vía UNT beta-catenina no solamente tiene a la esclerostina como inhibidor fisiológico, hay otros, está el DKK1, está una sustancia que se une al Frizzle receptor. Entonces, uno puede bloquear la vía a través de la esclerostina por un tiempo. Después eso se escapa y la vía puede ser inhibida por otro mecanismo. De hecho, hay trabajos experimentales que lo que tratan de probar son dos anticuerpos monoclonales simultáneos contra esclerostina y DKK1, y se ven resultados mejores. Pero la realidad es que la ventana anabólica que tiene la droga son 12 meses. O sea, no se logra una mayor
ganancia densitométrica o una mayor reducción del riesgo de fractura utilizándolas un tiempo posterior. Pero la ventaja es que el tratamiento secuencial sí hace que el riesgo siga reduciendo. Perfecto. Muchos amigos, acá Raúl Charvín te pregunta, mujer de 59 años con osteoporosis por anastrozol, sin fracturas, con muy buena respuesta a 2 dosis de zoledrónico, pero que persiste con osteoporosis densitométrica, ir a una tercera dosis de zoledrónico o rotar a denosumab. No, el zoledrónico se puede utilizar hasta 6 dosis, 6 años seguidos, siempre y cuando uno no tenga fracaso del tratamiento y ve que el paciente va respondiendo. Cuando se completan los 6 años de tratamiento, ahí uno lo que tiene que hacer es ver si el paciente tiene que recibir tratamiento. Lógicamente ahí no vas a poder rotar a un anabólico porque es una paciente oncológica, pero sí se la podría rotar a denosumab. Y después, si uno no puede poner una droga estimulante de la formación, puede darle un periodo de vacaciones a la paciente, siguiendo los marcadores de resorción o de formación, ver cuánto cae la densidad mineral ósea. Si uno ve que la densidad mineral ósea cae por debajo del cambio mínimo significativo del aparato que nosotros manejamos, o los marcadores de resorción aumentan por encima del cambio mínimo significativo, puede reiniciar el tratamiento con ácido zoledrónico. Perfecto. Acá Andrea Pechín te pregunta, una paciente con antecedente de enfermedad de Cushing, operada hace 7 años, en remisión y múltiples fracturas vertebrales hace más de 5 años, recibió ácido zoledrónico durante 5 años, no volvió a fracturarse y tiene T-score cadera menos 2.5, menos 4 en antebrazo y riesgo de fracturas muy altos. ¿Qué tratamientos sugerís? No Creo sé que si es una quedó claro, medio paciente largo. para, ¿Sí? me parece que es una paciente para tratamiento anabólico. Sí, ahí yo probaría, o sea, con osteoporosis corticoidea hay experiencia con tratamiento con teriparatide. Por ahora no hay experiencia de momento con el romoso, que la única indicación es la osteoporosis posmenopáusica y solo una breve experiencia con osteoporosis de varones. Pero sí, yo la pasaría a una droga anabólica a esa paciente. Probablemente, inicialmente, no tenga una gran respuesta densitométrica por el hecho de que va a tener inhibida la resorción por el tiempo de uso del ácido zoledrónico, pero los pacientes terminan respondiendo en la ganancia densitométrica. Yo la pasaría a un anabólico. Aparte, es una paciente de muy alto riesgo, porque es una paciente que se fractura bajo tratamiento con una droga que tiene efecto tóxico sobre el hueso. Yo le daría la chance de un anabólico seguida de un antirresortivo. Perfecto. Acá Elizabeth Bamberger te pregunta, en un momento mencionaste vos un segundo ciclo de teriparatide. ¿Cuánta duración en cada uno de los ciclos? Bueno, teriparatide fue una droga especial, ¿no? Porque primero se aprobaron 18 meses de tratamiento por los 19 meses que aparecían los efectos de osteosarcoma en los animales. Después el periodo se extendió a 24 meses y el segundo ciclo de tratamientos puede ser de 24 meses más. O sea que el tiempo total que se puede recibir de teriparatide son 48 meses, por lo menos es lo que aprueba FDA. Consecutivos, Consecutivos, inmediatamente. sí, se Ok, pueden dar 2 ciclos. perfecto. Marcos Cohen-Sabán pregunta, ¿hay algo de estratificación dinámica? Me refiero a reestratificar luego de un tiempo prudencial de acuerdo al resultado. Sí, la estratificación hay que hacerla periódicamente, sobre todo en el momento en el que uno piensa sacar el tratamiento. Cuando se cumplen los 3 a 5 años de tratamientos con bifosfonatos, o los 10 años, o los 10 años de tratamiento con denosumab, ahí es el momento de reestratificar. O sea, no sirve el FRAX como marcador de éxito de tratamiento. Uno no puede decir, a mi paciente le va mejor porque el FRAX le bajó de 4,5 a 3,2, pero sí los puede reestratificar con los mismos elementos con los que hizo la estratificación inicial. Perfecto.
¿Cuándo elegís ácido zoledrónico y cuándo denosumab como antirresortivo? Muy buena pregunta. Bueno, si uno va a los trabajos pivotales que del soledronato es el Horizons y el denosumab es el Freedom, y vas a los 3 años, que fue el Freedom original, la ganancia densitométrica de cadera en los dos es idéntica, es un 6%, y la reducción del riesgo de fractura es el mismo, 40 y 41%. La diferencia que tienen las dos drogas es la ganancia densitométrica que producen a lo largo del tiempo y la limitación que uno tiene en tiempo para usarlas. Entonces la elección no depende tanto de la droga, sino depende de algunas otras cosas. Por ejemplo, una cosa es si yo tengo un paciente de 87 años que le quiero dar una droga antirresortiva, porque probablemente si yo lo trato durante 5 años y después tiene un efecto residual de hasta 5 años más, ese paciente va a estar cubierto de por vida. Ahora, si yo tengo una paciente de 55 años, con una expectativa de vida de 75 en la población general, es mejor que yo empiece con denosumab y después le ponga ácido zoledrónico, porque yo sí que necesariamente, después del denosumab, voy a tener que poner un bifosfonato. Yo creo que son cuestiones más de orden práctica, no de potencia de las drogas, ni de perfil de seguridad, porque también hay trabajos que comparan el perfil de seguridad de ambas drogas, y la frecuencia de hipocalcemia, la frecuencia de arritmias, es similar en ambas drogas. Así que depende un poco de eso, de otras cosas que no son específicamente la droga. Factores más del paciente y del tiempo de tratamiento. Perfecto, muy claro. Raúl Chervín te pregunta ahora, bueno, te felicita obviamente, y dice, ¿alguna Gracias. reflexión sobre treat to target? What's that? No sé. Tratamiento to target, Al target. dirigido. Bueno, Bueno, acá el tenemos, tratamiento va dirigido a disminuir el riesgo de fractura. No, bueno, quizás nos no sé aclara específicamente el concepto. bien. Bueno, creo que, no sé si hay más preguntas. A ver si Raúl nos aclara un poco esto. Yo creo que gran parte te he preguntado. Bueno, si ya cumplió el tratamiento con denosumab y uno está pensando en completar con el ácido zoledrónico y tiene una muy mala función renal, ¿qué te parece que hagamos? Perfecto, perfecto. Una excelente pregunta, gracias. Gracias porque es algo que yo me olvidé de decir. Bueno, el ácido zoledrónico está contraindicado en los pacientes que tienen, como todos los bifosfonatos, un clearance de creatinina por debajo de 30. O sea, vemos bastante seguido que los pacientes que reciben zoledrónico aumentan transitoriamente los niveles de creatinina. En cambio, el denosumab se puede utilizar en insuficiencia renal. De hecho, las KDIGO es una de las recomendaciones que hacen como droga osteoactiva. Sí, sí, es una indicación. Pero te agrego algo más. Si le dimos teriparatide por fracturas vertebrales y bueno, termina su tratamiento, eh, ¿ahí qué? ¿Y tiene falla Si le renal? dimos, bueno, si tiene falla renal y terminó teriparatide, se le puede poner denosumab. O sea, Aún con el antecedente de las fracturas vertebrales. sí, porque digamos, lo que le va a mejorar la parte, le va a dar un efecto antifracturario en columna, o va a ser teriparatide. Después vamos a mantener el efecto de teriparatide tratando con denosumab. O sea, de Perfecto. hecho, en el mes pasado publicamos un trabajo en donde lo que hicimos fue comparar qué sucedía con denosumab o con zoledrónico después de terminar un tratamiento con teriparatide. Y lo que vimos es que ambas drogas tienen la misma potencia de mantener o incluso aumentar la densidad mineral ósea. Tal vez el denosumab tiene un discreto mayor efecto en la cadera total, en los valores densitométricos, pero ambas drogas pueden ser utilizadas como tratamiento de consolidación. Perfecto. Daniel Morando te pregunta, ¿la vitamina D en forma sistemática o si el valor es mayor de 30? No se da.
Y eso depende de si uno puede medirla o no. De hecho, si uno pudiera medir la vitamina D, podría decir que, bueno, le damos vitamina D para mantener un nivel de 30. Ahora, si uno está en una zona del país donde hay poca exposición solar, o uno tiene un paciente que se expone poco al sol porque vive en un geriátrico, no sé, yo creo que no hay ningún problema en dar vitamina D. El nivel tóxico de la vitamina D es 100 nanogramos por decilitro. Es muy raro intoxicar a un paciente por darle vitamina D. O sea, yo creo que ante la duda a la vitamina D se puede dar de manera sistemática. Bien, y Raúl completa con el target del Ah, tratamiento, él se refería a normalizar densitometría ósea. ah, interesante. Mira, en realidad yo tenía una diapo por ahí puesta. En realidad en los pacientes de muy alto riesgo de fractura hubo un consenso de los expertos de ASBMR y de IOF, y lo que dijeron que lo que hay que hacer cuando uno tiene un paciente en esa situación es llevarlo a un T-score de -2,5, que ahí uno está en una zona de seguridad. Y bueno, hay trabajos que muestran, por ejemplo, que Romoso logra eso mucho más rápido que alendronato o que cualquier otro bifosfonato. Pero contenerlo en ese valor está bien. Lo que pasa es que, bueno, yo me imagino de por qué viene esto, porque en un momento Serge Ferrari decía que lo que había que hacer con los pacientes que recibían tratamiento con denosumab era ponerlos en un T-score de -1. Un T-score de -1 en cadera, se podía suspender el tratamiento y los pacientes no se fracturaban. Pero en realidad, después la realidad mostró que por el valor, independientemente del valor densitométrico que se logre con denosumab, los pacientes tienen que recibir un bifosfonato con posterioridad. Bueno, no tenemos más preguntas, así que no sé, Marcelo, si vos querés ampliar algo más, me parece que ya has ampliado de todo. Daniel, no sé si querés agregar algo. Y si no, bueno, te digo que has tenido una audiencia enorme, Marcelo, ¿eh? Bueno, Sí, muchas caras Dani. conocidas por acá. Adrián de Sí, Cundo, que era del Durán, lo veo por ahí. Estaba Santiago Tobín, lo vi en algún momento, así que bueno, gracias sí, por estar un en la montón de gente reunión. conocida y hay más preguntas. Alguien te saluda, te felicitan. Una última pregunta en pacientes con denosumab e insuficiencia renal crónica. Al suspenderlo, ¿cuál sería la secuencia? Bueno, una alternativa podría ser usar Romoso en este momento. Podría ser una alternativa. Eh, ya tendrías que pasar una droga anabólica, porque ningún bifosfonato podrías, o sea, depende del estadio evolutivo de la insuficiencia renal crónica que se encuentra en el paciente. Si el paciente es un paciente dializado, no hay tanto problema en usar un bifosfonato. ¿Está? Ahora, si es un paciente en una insuficiencia renal, en un estadio 3-4 predialítico, uno usa los bifosfonatos con mucho más cuidado. Pero sí, la alternativa sería pasar una droga anabólica, y eso dependiendo un poco de lo que uno quisiera cuidar, de cuál es el riesgo de fractura específico que quiere bajar, ¿no? Perfecto. Raúl nuevamente te pregunta, un clearance de 45 mililitros minuto, tiempo de administración, una pregunta práctica, tiempo de administración del ácido soledrónico, ¿1 hora? Sí, igual te digo, nosotros a todos los pacientes, aunque tengan función renal normal, el soledrónico lo aplicamos en 30 minutos. O sea, en pacientes con función renal normal también lo damos en un tiempo prolongado porque eso disminuye los efectos adversos, disminuye el riesgo de hipocalcemia. Pero sí, cuanto peor sea la función renal, lo ideal sería administrar la droga en un tiempo más prolongado. Bien, y la última, creo, Laura Rojas, en una paciente de 56 años con valores densitométricos de -3 en columna y cadera, ¿con qué droga
osteoactiva iniciarías? Creo que es un poco lo que hablamos al principio, ¿no? De Y cuál elegir. un anabólico, el que pueda conseguir por el prepago o por la obra social, pero sí, ese es un paciente para tratamiento anabólico seguido de un antirresortivo. Es un indudable candidato. Bueno, bárbaro. Dani, ahora sí, no sé si querés cerrar. Bueno, yo te agradezco de vuelta, Marcelo, súper interesante, Gracias, Farina. muy, muy claro. ¿Tato? Sí, la verdad que espectacular, estuvo la charla muy buena y los comentarios y las preguntas también muy, muy interesantes todas. Así que me parece que ha sido muy productivo. Te agradezco, Marcelo, el compromiso, la buena predisposición, la buena onda que tuviste desde que nos pusimos en contacto. Y bueno, muchas gracias a toda la gente de FACEN que nos sigue acompañando, a pesar de la altura del año, tener más de 100, una convocatoria de más de 100 personas, la verdad que está muy bueno. Estoy feliz, así que muchas gracias al laboratorio Amgen, que es el patrocinador, diríamos, de este evento. Y bueno, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Un Bueno, placer. muchas gracias. Chao Chao. Marcelo, chao Chau. chicos. Chao, Chao Chau, Marcelo. hasta Mario. Chao a pronto. Nos todos. Hasta vemos. Que pronto. anden Chao. bien. Chao, Gracias. gracias.